¿Cuántas veces has aceptado algo que no merecías solo porque no sabías cómo decir que no? Esa pregunta duele, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros hemos estado ahí, en ese momento donde alguien nos falta al respeto, nos manipula, nos culpa de sus sentimientos y simplemente lo permitimos. No porque seamos débiles, sino porque nadie nos enseñó que tenemos derecho a establecer límites claros y firmes. Hoy vamos a hablar de 9 cosas que nunca, absolutamente nunca, debes aceptar de nadie. No como acto de egoísmo, sino como acto de claridad y respeto hacia ti mismo. Si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiré, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino. Lo que exploraremos en los próximos minutos no son reglas rígidas, son principios basados en la filosofía estoica, en la dignidad humana y en la verdad simple de que tu bienestar interior no es negociable. Vamos a descubrir juntos cómo los antiguos filósofos como Epicteto y Marco Aurelio ya entendían esto hace más de 2000 años. Ahora bien, comencemos con la primera cosa que nunca debes aceptar. Primera cosa, el desrespeto a tu dignidad personal. ¿Qué significa la dignidad? Es ese valor intrínseco que tienes solo por existir. No por lo que haces, no por lo que logras, no por lo que posees, simplemente por ser humano. Epicteto, un filósofo estoico que vivió como esclavo, enseñaba algo revolucionario. Nadie puede tocar tu dignidad interior sin tu consentimiento. Podían encadenarlo físicamente, pero su espíritu permanecía libre. Esa es la verdad que necesitas grabar en tu mente hoy. El desrespeto a tu dignidad se manifiesta de formas sutiles. Cuando alguien te interrumpe constantemente en una conversación, cuando te habla con un tono condescendiente, cuando hace bromas a costa tuya y espera que rías, cuando ignora tus límites después de haberlos establecido claramente, cuando te trata como si tus sentimientos no importaran. Imagina esto, estás en una comida familiar. Alguien que amas te critica frente a otros por una decisión que tomaste. No es una crítica constructiva, es humillación disfrazada de honestidad. Sientes que tu rostro se calienta, quieres responder, pero te quedas callado porque no quieres armar un drama. Esa sensación de quedar pequeño, de sentir que tu voz no importa, es exactamente lo que estamos hablando. Aquí viene la pregunta socrática que ilumina. ¿Por qué crees que permitir que te falten al respeto te hace una persona pacífica? ¿O es que confundes la paz con la resignación? La perspectiva estoica es clara. Establecer límites es un acto de virtud, no de arrogancia. Marco Aurelio escribía en su diario personal sobre la importancia de mantener su propio carácter intacto, sin contaminarse por las acciones injustas de otros. Cuando aceptas desrespeto, no estás siendo noble, estás enseñando a otros que pueden tratarte mal sin consecuencias. Ahora bien, hay una objeción común que surge aquí, pero si establezco límites, la gente dirá que soy difícil o egoísta. Sí, algunos lo dirán, y esos son exactamente los que necesitan que establezcas límites. Porque las personas que realmente te aman respetarán tu dignidad sin necesidad de que les supliques que lo hagan. ¿Cómo aplicas esto hoy? 3 pasos simples. Primero, identifica una situación donde alguien te falta al respeto regularmente. Puede ser algo pequeño, ese comentario que siempre te duele, esa forma en que alguien se dirige a ti, esa broma que nunca te hace gracia. Segundo, reconoce que permitir eso no te hace amable, te hace cómplice de tu propio menoscabo. La compasión hacia otros nunca debe significar crueldad hacia ti mismo. Tercero, prepara una respuesta clara y tranquila, no agresiva, no defensiva, solo clara. No voy a aceptar que me hables así o ese comentario no es aceptable para mí. Y luego,
Si es necesario, crea distancia de esa persona. Segunda cosa, la responsabilidad por las emociones ajenas. Esta es quizás la más insidiosa de todas, porque se esconde detrás de la palabra amor, detrás de si me amaras harías esto, detrás de me hiciste sentir mal. Séneca escribía sobre la importancia de entender qué está bajo tu control y qué no. Tu responsabilidad termina en tus acciones, no en cómo otros interpretan o sienten esas acciones. Si aceptas la responsabilidad por las emociones de otros, te conviertes en un rehén emocional. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Alguien se enoja contigo y espera que tú arregles su emoción. Te hace sentir culpable por algo que dijiste, aunque lo dijiste con buena intención. O peor, alguien te dice, me hiciste sentir abandonado, cuando simplemente necesitabas espacio para ti mismo. Considera esto, tú no tienes el poder de hacer que alguien se sienta de cierta forma. Eso es una ilusión. Lo que sí tienes es el poder de tus propias acciones. Pero ¿cómo alguien interpreta esas acciones? ¿Qué emociones genera en su interior? Eso depende de su propia mente, de sus heridas, de sus expectativas. Epicteto lo expresaba así. Algunos eventos suceden, pero tu juicio sobre esos eventos es lo que crea sufrimiento. Si alguien interpreta tu acción de forma negativa, eso es su interpretación, no tu responsabilidad. Ahora, esto no significa que seas cruel o insensible, significa que estableces una diferencia clara. Puedes ser compasivo sin cargar con la responsabilidad emocional de otro adulto. Puedes amar a alguien sin permitir que te manipule emocionalmente. La pregunta socrática aquí es profunda. ¿Cuánto de tu vida has sacrificado intentando controlar cómo otros se sienten sobre ti? 2 pasos para aplicar esto ahora. Primero, la próxima vez que alguien te culpe por sus emociones, respira. Reconoce internamente que eso no es verdad. Puedes decir con serenidad, entiendo que te sientes así, pero no soy responsable de tus emociones. Soy responsable de mis acciones y actué con buena intención. Segundo, examina dónde en tu vida estás intentando controlar cómo otros se sienten. Dices que sí cuando quieres decir que no. Sacrificas tu paz por mantener a otros contentos. Eso termina hoy. La verdad es que estas 2 primeras cosas que nunca debes aceptar son la base de todo lo demás. Porque cuando proteges tu dignidad y establecer límites claros sobre la responsabilidad emocional, todo lo demás se vuelve más fácil. Respira profundamente. Reflexiona sobre esto. No es un mensaje de dureza, es un mensaje de amor verdadero hacia ti mismo. Como vimos en la apertura, existen 9 cosas que nunca debes aceptar de nadie. Ahora bien, profundicemos en las 2 primeras con claridad científica y filosófica. Estas no son opiniones, sino principios respaldados por la psicología moderna y la sabiduría estoica ancestral. Comenzamos con algo que probablemente ya sientes en tu cuerpo, la responsabilidad por las emociones ajenas. ¿Cuántas veces has sentido que debes arreglar el mal humor de alguien más? ¿Que su tristeza es tu culpa? Esto es tan común que casi no lo cuestionamos. Pero aquí está la verdad incómoda. La emoción de otra persona no es tu responsabilidad. Epicteto fue claro al respecto. Hace casi 2000 años, este filósofo estoico enseñaba que tu único poder verdadero reside en tu juicio interno, en cómo interpretas lo que sucede. Las emociones de los demás surgen de sus propios juicios, de sus propias interpretaciones del mundo, no de ti. La neurociencia moderna lo confirma. Cada persona posee su propio sistema límbico, su propia arquitectura emocional. Cuando alguien experimenta ansiedad, depresión o enojo, eso ocurre en su cerebro, no en el tuyo. Tú no tienes control sobre sus circuitos neuronales. Punto. Considera esto. Estás con alguien que está furioso.
Tú no hiciste nada específico, simplemente existe una tensión en el ambiente. ¿Qué sucede entonces? Muchas personas comienzan a caminar de puntillas, a hablar más bajo, a intentar arreglarlo de alguna manera, como si su energía pudiera penetrar la mente del otro y transformar su estado emocional. Eso es ilusión, bella intención, pero ilusión pura. La pregunta socrática que debes hacerte es esta: ¿dónde termina la responsabilidad del otro y dónde comienza la tuya? Porque hay una línea clara. Tú eres responsable de tu comportamiento, de tu amabilidad, de tu presencia respetuosa, pero no eres responsable de cómo el otro interpreta eso. No eres responsable de si se siente mejor o peor después. Cuando asumes esa responsabilidad que no te pertenece, ocurren cosas destructivas. Desarrollas ansiedad anticipada, cambia tu comportamiento según el humor ajeno, pierdes tu propia estabilidad emocional. Y aquí viene lo más importante: le haces un daño silencioso a la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando intentas constantemente arreglar sus emociones, le enseñas que sus sentimientos son tu problema, que ella no es capaz de gestionarlos, que depende de ti para su bienestar. Eso no es amor, eso es codependencia disfrazada de cuidado. Marco Aurelio escribía en su diario que debía recordar constantemente que los actos de otros no eran personales. No surgían de su intención hacia él, sino de sus propias creencias limitadas. Aplicar esto a las emociones ajenas es liberador. Aquí viene la primera práctica concreta. En los próximos 3 días, cada vez que sientas que debes arreglar el estado emocional de alguien, detente, respira. Pregúntate: ¿esta emoción es responsabilidad mía? La respuesta será siempre no. Luego actúa desde la compasión, no desde la obligación. Puedes escuchar, puedes ofrecer apoyo, pero no debes cargar con su emoción como si fuera tuya. Esto nos lleva directamente a la segunda cosa que nunca debes aceptar: las mentiras disfrazadas de verdades incómodas. Escucharás a personas decir cosas como: te digo esto porque te quiero, o es la verdad, aunque duela. Y luego sueltan una crítica destructiva, un juicio sobre ti, una interpretación negativa de tus acciones, como si la intención de ser honesto justificara cualquier cosa. Aquí ocurre algo importante: la verdad y la crueldad no son lo mismo. Una verdad puede ser incómoda y aún así ser dicha con respeto, pero cuando alguien usa la frase verdad incómoda como escudo, frecuentemente está siendo cruel mientras se siente moralmente superior. Séneca observó algo fascinante sobre esto. Decía que los sabios deben distinguir entre lo que es verdaderamente útil y lo que es simplemente opinión personal disfrazada de sabiduría. Una verdad que no busca construir, que solo busca herir o controlar, no es verdad, es violencia verbal. La psicología cognitiva lo respalda. Cuando alguien te dice algo negativo sobre ti mismo de manera abrupta, tu cerebro entra en estado defensivo. No aprendes, no creces, solo te proteges. La neuroplasticidad requiere seguridad emocional para genuinamente transformarse. Pregúntate: ¿quién determina qué es verdad incómoda? La persona que la dice. Y generalmente, esa persona tiene una agenda. Quiere que cambies, que sientas culpa, que te ajustes a su visión de cómo deberías ser. Aquí está la distinción crucial. Existe diferencia entre alguien que te dice: noto que cuando hablas así, algunos se sienten alejados. ¿Quieres explorar eso? Y alguien que te dice: eres egocéntrico y por eso todos te abandonan. Ambos afirman ver una verdad, pero uno invita al crecimiento, el otro inflige daño. La segunda práctica es esta: la próxima vez que alguien use la frase verdad incómoda o te lo digo porque te amo, antes de criticarte, pausa. Pregúntate: ¿esta persona está buscando mi crecimiento o su propia satisfacción?
Esta verdad viene acompañada de respeto o de juicio. No aceptes críticas disfrazadas de sabiduría. Aceptarlas significa enseñarle a otros que pueden herir bajo la apariencia de honestidad. Sócrates enseñaba a través de preguntas que iluminaban la propia ignorancia, no a través de afirmaciones que humillaban. Esa es la diferencia entre la verdad genuina y la mentira disfrazada. Ambos principios se entrelazan. Cuando dejas de aceptar responsabilidad por emociones ajenas y dejas de creer mentiras disfrazadas de verdades, recuperas algo esencial: tu dignidad, tu claridad, tu capacidad de elegir quién influye en tu pensamiento. Esto no significa ser frío o rechazar toda crítica. Significa ser selectivo. Significa honrar tu propia inteligencia. Significa entender que la verdadera sabiduría nunca requiere humillación para ser recibida. Hasta aquí hemos entendido que no eres responsable de las emociones ajenas y que las mentiras disfrazadas de verdad no merecen tu aceptación. Pero hay algo más profundo que debemos explorar: el control sobre tus decisiones y tu autonomía personal. Considera esto. ¿Cuántas veces alguien ha intentado decidir por ti bajo la apariencia de saber qué es mejor para ti? No es un accidente. Es una forma de poder que muchos ejercen sin siquiera notarlo. Marco Aurelio escribió que lo único que te pertenece completamente es tu facultad de elegir. Nadie más tiene derecho sobre eso. Ni tu familia, ni tus amigos, ni quienes dicen amarte. Cuando alguien intenta controlar tus decisiones, no está protegiéndote. Está violando el espacio más sagrado que posees: tu libertad de voluntad. Epicteto lo planteaba de manera radical. Tu capacidad de decisión es tu único bien verdadero. Todo lo demás es externo. Por eso, nunca debes aceptar que otros controlen tus elecciones. No porque sean malvados, sino porque eso te deshumaniza, te convierte en una marioneta con la ilusión de libertad. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Imagina que quieres tomar una decisión importante sobre tu vida personal: cambiar de residencia, dedicarte a algo que te apasiona, terminar una relación que no te nutre. Y alguien cercano dice: no puedes hacer eso, yo no estoy de acuerdo, si lo haces, tendrás consecuencias conmigo. Eso es control disfrazado de amor. Es manipulación emocional. Y aunque duela, especialmente si viene de quien amamos, nunca debes aceptarlo. No porque no los ames, sino porque tu autonomía es sagrada. Ahora bien, hay una objeción común que surge aquí. Muchos piensan: pero si me aman, ¿no tienen derecho a opinar sobre mis decisiones? La respuesta es clara: pueden opinar, pueden compartir su perspectiva, sus preocupaciones, sus miedos. Eso es legítimo, pero hay una línea invisible que nunca deben cruzar: convertir su opinión en una condición para su amor o aceptación. La diferencia es crucial. Un padre puede decir: creo que esa decisión es arriesgada y me preocupa. Eso es amor honesto. Pero si dice: si haces eso ya no eres mi hijo, eso es control. Y eso nunca debes aceptar. Séneca nos enseña que la verdadera relación respetuosa se basa en permitir que el otro sea dueño de su propio destino. Si realmente amas a alguien, lo dejas libre, incluso libre de equivocarse, especialmente libre de equivocarse, porque aquí está lo que muchos no ven: tus errores son tuyos y necesitas cometerlos. Son la materia prima de tu sabiduría. Si alguien te controla para evitar que falles, te roba la oportunidad de crecer, te mantiene pequeño, te impide convertirte en quien podrías ser. ¿Cuáles son los signos de que alguien está intentando controlarte? Primero, las amenazas veladas. Si haces eso, no te hablaré más. Si te vas, verás lo que pierdes. Son frases que usan el abandono como arma. Segundo, la culpa manipuladora. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me pagas?
como si el amor fuera una deuda que necesita cobro. Tercero, la negación de tu realidad. No, eso no es lo que realmente quieres. Yo te conozco mejor que tú mismo. Eso es arrogancia disfrazada de cuidado. Cuarto, las decisiones pequeñas que se convierten en grandes. Alguien que controla qué ropa usas, a quién ves, qué piensas. Empieza sutil, pero es control puro. Entonces, ¿cómo proteges tu autonomía sin romper relaciones? Aquí está la práctica estoica. Sé claro, amable y firme. Primero, reconoce que la otra persona tiene derecho a sus sentimientos. Entiendo que te preocupa. Eso no significa que aceptes su control, significa que respetas su humanidad mientras proteges la tuya. Segundo, expresa tu decisión sin pedir permiso. He decidido hacer esto, entiendo que no te agrada, y aún así lo haré. No es arrogancia, es dignidad. Tercero, establece límites claros. Puedo escuchar tu perspectiva, pero mi decisión no está en negociación. Lo que sí está en negociación es cómo continuamos nuestra relación desde aquí. Cuarto, prepárate para la consecuencia. A veces, cuando estableces límites, la otra persona se retira. Eso duele, pero es mejor que vivir bajo control. Séneca decía que la libertad es más valiosa que cualquier relación que requiera tu esclavitud. Reflexiona sobre esto. Hay áreas de tu vida donde has permitido que otros decidan por ti. ¿Dónde has sacrificado tu autonomía por mantener la paz? Eso no es paz, es rendición. La paz verdadera viene cuando reclamas tu derecho a elegir. Cuando dices, yo soy responsable de mis decisiones, yo cargo con las consecuencias y por eso nadie más puede decidir por mí. Esto nos lleva a algo que exploraremos en la siguiente sección. Cómo distinguir entre consejo genuino y manipulación. Porque no todo control viene envuelto en agresión. A veces viene envuelto en preocupación. Y eso es lo más peligroso. La pregunta que debes hacerte ahora es esta. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida que otros quieren para mí? Porque esa respuesta define todo. Ahora bien, hemos visto cómo proteger tus decisiones en el momento presente. Pero hay algo más profundo que ocurre cuando permitimos que otros controlen nuestras elecciones durante años. Se teje una red invisible de culpa, deuda emocional y obligaciones que parecen infinitas. Esto es lo que exploraremos ahora. Considera esto. ¿Cuántas decisiones tomas realmente por ti y cuántas las tomas para evitar decepcionar a alguien más? La diferencia es abismal. Y cuando no la reconocemos, nuestras vidas se convierten en un teatro donde otros escriben el guión. Marco Aurelio escribió en su diario que la libertad interior comienza cuando entiendes qué está bajo tu control y qué no. Tu decisión de vivir según tus valores está bajo tu control. La aprobación de otros no. Sin embargo, muchos de nosotros invertimos toda nuestra energía en lo segundo, abandonando lo primero. Vamos a hablar del control sobre tus decisiones y autonomía. No de manera abstracta, sino en cómo se manifiesta en la vida real, en esos momentos donde sientes que tu voz desaparece. Imagina que has decidido estudiar algo que te apasiona, pero alguien cercano dice, eso no es práctico, deberías hacer lo que yo hice. No es una sugerencia, es una sentencia, y lo que sucede después es sutil pero devastador. Empiezas a dudar, aplazas tu decisión, buscas validación externa constantemente. Al final, abandonas tu camino no porque fuera malo, sino porque permitiste que otro controlara tu brújula. Esto es lo que los estoicos llamaban preferencias indiferentes. Algunos caminos son mejores que otros para tu vida específica, pero nadie más puede determinar cuál es tu mejor camino. Solo tú tienes acceso a tu realidad interior, a tus capacidades reales, a lo que te sostiene en la oscuridad.
Cuando aceptas el control de otro sobre tus decisiones, aceptas implícitamente algo más peligroso, que esa persona sabe mejor que tú qué es bueno para ti. Y si eso es cierto, entonces, ¿para qué tienes mente? ¿Para qué tienes intuición? ¿Para qué tienes años de experiencia propia acumulada? La pregunta socrática aquí es crucial. ¿Quién sufre las consecuencias de tus decisiones? Tú. Entonces, ¿quién debe tomarlas? También tú. Cuando alguien intenta controlar tus decisiones, aunque sea con la mejor intención, está cometiendo un error fundamental. Está confundiendo el amor con el control. Está confundiendo la preocupación con la dirección. Y tú, cuando lo permites, estás confundiendo la obediencia con la lealtad. Séneca decía algo que resuena profundamente aquí. No es que la vida sea corta, sino que desperdiciamos mucho de ella. Y el desperdicio más grande no es el tiempo, sino la vida vivida según el guión de otro. Ahora, aquí viene la parte práctica. El primer paso es reconocer dónde estás permitiendo que otros controlen tus decisiones. No es obvio. Raramente alguien dice, controla tu vida. Más bien sucede así. Preguntas qué hacer y cuando das tu respuesta recibes un silencio pesado o un bueno, tú sabrás o un espero que no te arrepientas. Esos son los hilos invisibles del control. El segundo paso es diferenciar entre consejo y control. Un consejo respeta tu autonomía, te da información y te permite decidir. Un control disfraza la orden como preocupación. Te lo digo porque te amo. Es una frase que debe alertarte. No porque el amor sea malo, sino porque el control se oculta perfectamente bajo ese abrigo. El tercer paso es practicar la claridad. Cuando alguien intente controlar tus decisiones, responde así. Aprecio tu perspectiva. He considerado lo que dices. Mi decisión es esta. No pidas permiso, no busques validación. Comunica tu decisión como un hecho, porque lo es. Pero hay algo más. Hay una razón psicológica profunda por la que permitimos que otros controlen nuestras decisiones. Tiene que ver con la culpa. Si alguien sacrificó algo por nosotros, sentimos que les debemos el resto de nuestras vidas. Eso nos lleva a la segunda parte de este capítulo. La culpa heredada es quizás el mecanismo de control más invisible que existe. No es una carga que alguien pone sobre ti directamente. Es una deuda emocional que te transmiten y que parece infinita porque nunca hay forma de pagarla completamente. Alguien te dice, hice esto por ti, renuncié a aquello por ti, sacrifiqué mi felicidad por ti. Y de repente tu vida no te pertenece a la deuda. Cada decisión que tomes debe ser evaluada contra ese sacrificio. ¿Es digna de lo que alguien hizo por ti? Esto es profundamente deshonesto, aunque raramente se diga en voz alta. Es deshonesto porque confunde el amor con la transacción. Un verdadero acto de amor no espera retorno. Un verdadero sacrificio no busca cobrador. Epicteto enseñó que la responsabilidad es tuya únicamente por lo que está bajo tu control. Tus decisiones, tu esfuerzo, tu integridad. No eres responsable de las decisiones que otros tomaron antes de que nacieras. No eres responsable de los sacrificios que otros eligieron hacer. Eso fue su elección, su responsabilidad. Cuando reconoces esto, algo cambia. La culpa heredada comienza a perder su poder. No porque niegues el sacrificio, sino porque lo honras sin convertirlo en una prisión. Reflexiona sobre esto. ¿Hay alguien en tu vida cuya culpa heredada está controlando tus decisiones? Hay un te lo debo que te persigue constantemente. Ese es el momento para ser honesto. Ese es el momento para distinguir entre gratitud y esclavitud. La práctica aquí es simple pero difícil. Escribe en silencio. ¿Qué decisiones no he tomado porque me siento culpable?
¿Qué caminos no he explorado porque alguien sacrificó algo y siento que debo permanecer donde estoy como una forma de honrar ese sacrificio? Luego, pregúntate, ¿es eso lo que esa persona realmente querría? ¿O querría que vivieras plenamente, que tomaras tus propias decisiones, que fueras libre? La mayoría de las veces, la respuesta es clara. Las personas que nos aman, verdaderamente, quieren nuestra libertad, no nuestro sometimiento. Tu autonomía no es un lujo, es un derecho fundamental. Y cuando aceptas que alguien controle tus decisiones, cuando aceptas la culpa heredada como si fuera tuya, estás renunciando a lo más sagrado que tienes, tu capacidad de vivir tu propia vida. La culpa heredada y las deudas emocionales infinitas. Ya hemos hablado de cómo otros intentan controlar tus decisiones, pero hay algo más sutil, más profundo, que muchos nunca reconocen: la culpa que heredas sin haberla ganado. Esa sensación de deber eterno que te paraliza. ¿Alguna vez sentiste que debías compensar el sacrificio de alguien, aunque nunca lo pediste? Epicteto enseñaba que la verdadera esclavitud no es la de las cadenas, sino la de las creencias falsas que aceptamos como propias. Y la culpa heredada es exactamente eso, una cadena invisible que otros colocan en tu cuello y tú aprendes a llevarla como si fuera tu responsabilidad natural. Considera esto: un padre se sacrificó por ti, trabajó duro, renunció a sus sueños. Eso es real, es admirable, pero luego, cada vez que tomas una decisión que él desaprueba, escuchas: después de todo lo que hice por ti. La culpa aparece como una deuda sin vencimiento, como si su sacrificio fuera un préstamo que debes pagar con tu propia vida, tus propias elecciones, tu propia libertad. Aquí está el problema: los sacrificios ajenos no son contratos firmados contigo. Nadie nace con una deuda emocional. Eso se construye, se enseña, se refuerza con cada mira todo lo que dejé por ti. Y funciona porque tú tienes un corazón, porque valoras a esa persona, porque naturalmente sientes gratitud. Pero la gratitud sana es diferente de la culpa infinita. La gratitud dice: aprecio lo que hiciste, te amo, estoy agradecido. La culpa heredada dice: ahora te debo mi vida entera. Mis decisiones ya no son mías. Marco Aurelio escribía en su diario: tú tienes poder sobre tu propia mente, no sobre eventos externos. Aquello que otros hicieron por ti es un evento externo. Tu reacción a ello, tu interpretación, tu decisión de cargar esa culpa, eso sí está bajo tu control. Entonces, ¿cómo reconoces la culpa heredada? Escúchate a ti mismo. ¿Sientes que no mereces ser feliz si alguien sufrió por ti? ¿Crees que debes sacrificar tus sueños para compensar lo que otros dejaron atrás? ¿Tienes miedo de decepcionar a alguien porque eso significaría olvidar su sacrificio? Esos son los signos. Y ahora viene la pregunta socrática que ilumina. Si esa persona realmente te amara, ¿querría que vivieras una vida disminuida por gratitud infinita? ¿O querría que vivieras plenamente, que usaras los recursos que ella te dio para florecer, no para marchitarte? La respuesta es clara: el amor verdadero nunca pide prisión a cambio de sacrificio. Séneca hablaba de las deudas emocionales como veneno lento. No te mata de golpe, pero cada día te consume un poco más. Porque la culpa heredada no es un acto único. Se repite, se refuerza, se convierte en la narrativa de tu vida. Yo no puedo, porque otros sufrieron. Pero escúchame bien, honrar a alguien no significa vivir una vida que no es tuya. Puedes amar profundamente a tu madre y aún así elegir una carrera que ella no eligió. Puedes respetar a tu padre y aún así tomar decisiones que él no hubiera tomado. Puedes estar agradecido y aún así ser libre. De hecho, la mejor forma de honrar a alguien que se sacrificó por ti es vivir bien, es desarrollar tu potencial,
es ser feliz. Porque si vives una vida pequeña, encogida por culpa, entonces su sacrificio fue en vano. Pero si vives plenamente, si usas los recursos que te dio para construir algo hermoso, entonces su sacrificio tiene sentido. Aquí viene la práctica concreta. Primero, identifica una deuda emocional que cargas. Puede ser con un padre, una pareja, un amigo, algo que te hace sentir que debes algo. Segundo, pregúntate, ¿yo pedí este sacrificio? La respuesta casi siempre es no. Eso significa que no firmaste ningún contrato, recibiste un regalo, no una hipoteca. Tercero, distingue entre gratitud y culpa. La gratitud es ligera, cálida, te hace querer ser mejor. La culpa es pesada, fría, te paraliza. Si sientes lo segundo, estás llevando algo que no es tuyo. Cuarto, comunica con claridad, no con dureza, sino con honestidad. Te amo y estoy agradecido, pero no puedo vivir una vida que no es mía. Eso no honra tu sacrificio, lo desperdicia. Algunos dirán que esto es egoísmo, que debes sacrificarte por quienes se sacrificaron por ti. Pero Epicteto preguntaría, ¿quién controla tu vida, tú o alguien más? Si es alguien más, entonces no eres libre. Y un estoico elige la libertad interior antes que cualquier otra cosa. La culpa heredada es una de las cadenas más invisibles que cargas. No la ves porque te la pusieron cuando eras pequeño, cuando confiabas ciegamente. Pero ahora eres adulto, ahora puedes verla. Y lo más importante, ahora puedes soltarla. No significa abandonar a nadie, significa amar sin esclavitud. Significa estar agradecido sin ser prisionero. Significa honrar a quienes te amaron viviendo una vida que vale la pena vivir. Tu libertad interior no es un lujo, es un derecho fundamental y ningún sacrificio ajeno puede quitártelo, a menos que tú lo permitas. Has llegado al final de este recorrido, pero no es un final, sino un comienzo. Todo lo que hemos explorado juntos converge en una verdad simple y radical. Tu límite es tu libertad. Recuerda dónde comenzamos. 9 cosas que nunca debes aceptar. No son reglas arbitrarias ni actos de egoísmo. Son fronteras sagradas que protegen lo más valioso que posees, tu autonomía, tu dignidad, tu capacidad de elegir quién eres y cómo vives. Cuando rechazas el control disfrazado de amor, no estás siendo cruel, estás siendo honesto. Cuando estableces límites claros frente a la manipulación emocional, no estás siendo frío, estás siendo responsable. Y cuando te niegas a cargar con la culpa que otros colocan en tus hombros, no estás siendo ingrato, estás siendo libre. Los estoicos antiguos entendían algo que hoy hemos olvidado. La libertad no es un lujo. Es la base de toda dignidad humana. Epicteto, quien fue esclavo, enseñó que aunque su cuerpo estuviera encadenado, su voluntad interior permanecía libre. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía cada noche recordándose a sí mismo que su poder externo era ilusorio. Lo único real era su capacidad de elegir sus pensamientos y acciones. Tú tienes ese mismo poder ahora mismo, no mañana, cuando las circunstancias cambien, no cuando finalmente tengas permiso de alguien más, ahora. Pero aquí viene lo difícil. Establecer límites genera culpa. La resistencia de otros es real. El miedo al abandono duele, y la soledad que a veces acompaña a la libertad es más incómoda que la prisión compartida. Séneca lo sabía. Escribió sobre esto constantemente. La virtud es solitaria. Pocos la eligen porque cuesta. Cuesta porque significa decepcionar a quienes esperaban que siguiera siendo pequeño. Significa renunciar a la falsa seguridad de complacer a otros. Significa mirar a los ojos de alguien que amas y decir no, sin explicaciones que justifiquen tu rechazo. Pero considera esto. ¿Qué costo tiene no establecer límites? Vives en una negociación constante contigo mismo.
Sacrificas piezas de tu alma cada vez que aceptas lo inaceptable. Te conviertes en un reflejo de lo que otros necesitan, no en quien realmente eres. Y lo peor, enseñas a otros que es correcto tratarte así. Tus límites no son muros que aíslan, son puentes que conectan. Cuando eres claro sobre quién eres y qué aceptas, las personas correctas se acercan. Las que te aman de verdad respetan tus fronteras, las que no pueden hacerlo se alejan, y esa pérdida, aunque duela, es una ganancia disfrazada, porque aquí está la verdad que cambia todo. No puedes construir relaciones auténticas sobre la base de la aceptación de lo inaceptable. No puedes ser amado verdaderamente mientras niegas tu propia realidad. No puedes honrar a quienes te precedieron si vives disminuido por culpa heredada. Honrar significa vivir plenamente. Significa usar el tiempo que tienes con claridad y propósito. Significa decir sí cuando es genuino y no cuando es obligado. Significa mirar a la muerte a los ojos, como hacían los estoicos, y saber que viviste conforme a tus valores, no conforme a las expectativas de otros. Esto es lo que significa que tu límite es tu libertad. No es una paradoja, es la verdad más profunda sobre la naturaleza humana. El límite define el espacio. Sin límite no hay forma, sin forma no hay identidad, sin identidad no hay libertad real. Piensa en esto durante los próximos días. Cuando enfrentes la tentación de aceptar algo que no quieres aceptar, pregúntate, ¿dónde está mi límite aquí? No con dureza, con curiosidad compasiva, como lo haría Sócrates, cuestionándote a ti mismo para descubrir la verdad que ya conoces. ¿Cuál es el límite que he estado ignorando? ¿Por qué lo ignoro? ¿Qué temo que sucederá si lo establezco? Y luego, la pregunta final, ¿qué sucederá si sigo sin establecerlo? Las respuestas te mostrarán el camino, no un camino fácil, pero sí un camino que es tuyo. Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Realiza esto y encontrarás fuerza. Tu límite es ese poder, es tu declaración de que controlas lo que aceptas, lo que toleras, lo que permites en tu vida. Nadie puede quitarte eso, ni siquiera puedes darlo voluntariamente, porque es la esencia misma de tu humanidad. Así que aquí está mi invitación final. No es un consejo, es una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Estás listo para vivir conforme a tus límites? ¿Estás dispuesto a soportar la incomodidad temporal de establecerlos para ganar la paz permanente de la libertad interior? Si tu respuesta es sí, entonces ya has comenzado. El cambio no sucede cuando las circunstancias externas se alinean. Sucede cuando tú decides. Cuando dices, esto es mi límite, y lo mantienes, con amor, con claridad, con la serenidad de quien sabe que está siendo fiel a sí mismo. Los 9 rechazos que exploramos juntos no son acerca de ser difícil o egoísta, son acerca de ser auténtico, son acerca de vivir conforme a la realidad de quien eres, no conforme a la fantasía de quien otros quieren que seas. Tu vida es tuya, no es un préstamo que otros pueden reclamar, no es una deuda que deba pagar con tu felicidad, es el único regalo que realmente posees. Y la forma en que lo vives es la respuesta más honesta que jamás darás a la pregunta, ¿quién soy yo realmente? Que encuentres esa respuesta, que la vivas, y que en ese vivir encuentres la libertad que siempre fue tuya.